¿Cómo están, jóvenes? Les saluda su profesor de física, Cristian Mendoza Hidalgo. En esta clase veremos momentos de fuerza. Como podemos apreciar en la imagen, cómo ese cuerpo, de forma circular, gira sobre ese eje. De eso trata esta clase, la tendencia a girar de los cuerpos. ¿Qué es un momento? El momento representa la intensidad de la fuerza con la que se intenta hacer girar un cuerpo rígido. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. El momento aumenta tanto si aumenta la fuerza aplicada como si aumenta la distancia desde el eje. Para este caso, esta tuerca va a ser mi eje. Yo la quiero hacer girar. Entonces estoy usando esta llave. Esta llave tiene una distancia. Y esta fuerza es la que trata de hacerlo girar para este lado. Así. Entonces, el momento va a ser la tendencia al giro. Lo mismo si yo estuviera cargando una pesa. Mi codo sería mi eje de giro. Y yo al levantar la mano estoy haciendo girar esta pesa. Entonces, ahí estoy aplicando mi momento. Jóvenes, en clase demostramos dos métodos para llegar a esta fórmula. Entonces yo ya no la voy a demostrar porque tengo falta de tiempo, tengo que hacer sus exámenes. Entonces solo hay que recordar que el momento se mide en newtons por metro. Entonces si ves momento tiene que ser newtons por metro, no transformar esto a joule, joven. Momento es newtons por metro. Mi fuerza va a estar en newtons, mi distancia va a estar en metros y el ángulo de acá va a estar en grados sexagesimales o radianes. A ver, jóvenes, ¿qué nos dice la diapositiva? Al multiplicar por el seno del ángulo, estamos considerando solo la componente perpendicular a la distancia, debido a que solo las fuerzas perpendiculares hacen rotar un cuerpo. Y eso tiene razón, jóvenes. Si esta fuerza de acá yo la descompongo en esta fuerza del eje X y esta fuerza del eje Y, la fuerza del eje Y va a ser perpendicular. Y esta fuerza la va a tender a hacer girar así. Como en mi mouse, así. Mientras que esta fuerza que está en el coseno, esta fuerza de rojo, lo voy a poner acá ahorita, esta fuerza no va a hacer girar, pasa por el centro de giro y no hace girar nada. Sin embargo, esta fuerza que está de rojo, lo va a tratar de girar hacia abajo. Lo va a tratar de girar así, para abajo, hacer un giro. Por lo tanto, solo las fuerzas del eje Y, las perpendiculares, son las que hacen girar. Entonces, esto también sería una pequeña demostración de la fórmula, ¿cierto? Momento sería igual a la fuerza, pero es la fuerza que hace girar por la distancia. La fuerza que hace girar es F seno de alfa. Entonces tengo F seno de alfa por distancia. ¿Ok? Si veo una diagonal acá, entonces yo tengo que descomponerla. Y la fuerza que hace girar es la fuerza perpendicular. Pero ya cuando ves esto de frente, fuerza por distancia por seno de alfa. Para no estar haciendo todo esto. A ver, jóvenes, en vectores, la dirección lo da el ángulo. El ángulo indica cuál es la dirección de su eje. Pero en momentos, el ángulo va a indicar el sentido. Entonces, el sentido del giro. Entonces dice acá, si un ángulo es positivo, si su sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj. Sentido antihorario. Y un ángulo es negativo si su sentido de giro es a favor de las manecillas del reloj, conocido como giro horario. Estamos hablando de giros, entonces estamos hablando de momentos. Entonces, giro antihorario, positivo, momento positivo. Giro horario negativo, momento negativo. Veamos las propiedades básicas del momento, jóvenes. Si la fuerza aplicada se encuentra sobre el eje de giro, entonces la distancia es cero y por lo tanto el momento también es cero. Pero, jóvenes, este triangulito de acá va a ser mi eje de giro, ya que este palito de acá va a tener a girar para este lado o para este lado, sentido horario o antihorario. Entonces, esta fuerza de acá, si yo lo paso por el mismo eje de giro, no hay distancia, ¿sí o no, jóvenes? Entonces no va a girar nada. Al pasar por el mismo eje de giro no va a girar nada. Entonces cuando la fuerza pasa directamente por el eje de giro, no hay distancia y por lo tanto el momento es cero. Ahora, ¿qué sucede si ambos vectores son paralelos o se calcula el producto vectorial de un vector por sí mismo? El seno de alfa es cero y por lo tanto el momento también va a ser cero. Entonces, joven, mira esta fuerza de acá. Esta fuerza lo voy a hacer pasar paralelamente por el eje de giro. Entonces, al pasar paralelamente no está haciendo girar nada. No está haciendo girar nada. Por lo tanto, no hay ángulo tampoco. Entonces, todo esto vale cero. Recordemos que solo las fuerzas perpendiculares tienden a hacer girar, ya sea para arriba o para abajo. Si la fuerza y la distancia son vectores perpendiculares, el seno de alfa va a ser 1 y por lo tanto el módulo del momento se calcula como momento es igual a fuerza por distancia. Hay que tener en cuenta, jóvenes, aquí tengo esta fuerza de acá que está yendo perpendicularmente. Jóvenes, entonces entre la distancia y esta fuerza va a haber un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Y tú ya sabes que el seno de 90 grados es 1. Entonces ese alfa sería 90.
Por ello, momento va a ser igual a fuerza a distancia. Se aplicaría la misma fórmula, no hay problema. Momento es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Pero ese seno de 90 es 1. Es lo mismo que poner momento es fuerza por distancia. A ver, jóvenes, veamos acá. Esta barra de acá va a girar o bien en sentido antihorario o sentido horario. En este caso, esta fuerza de acá lo está haciendo girar en sentido antihorario. Entonces, yo no conozco este ángulo, ¿sí o no? Entonces, tengo que aplicar la fórmula, ¿sí o no? Momento es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Pero no conozco este ángulo. No conozco este ángulo. Entonces, si esta fuerza de aquí fuera perpendicular, el momento simplemente sería fuerza por distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingeniosamente voy a trazar el eje de ese vector. Va a haber un punto en que este eje va a formar una distancia a este centro de giro con un ángulo de 90 grados. Entonces, como ya tengo el ángulo de 90 grados, sé que su seno de 90 es 1. Entonces, el momento va a ser igual a esa distancia de aquí hasta acá, que le he puesto B, por la fuerza. Momento, fuerza por distancia. Porque aquí ya tengo un ángulo de 90 grados. Pero si quisiera hacerlo acá, necesito saber cuánto vale este ángulo para poder hallarlo. O descomponer esta fuerza en un vector perpendicular para arriba. Entonces, ahora veamos en qué consiste la segunda condición de equilibrio. Dice, todo cuerpo en equilibrio no puede girar y se cumple que el momento resultante sobre el cuerpo respecto a un punto de giro es 0. El momento resultante es la suma de todos los momentos. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes? Que cuando tengo un cuerpo y sobre este cuerpo actúan varios momentos y ni un momento lo hace girar, significa que la suma de todos los momentos debe ser 0. Entonces, jóvenes, veamos acá. Tengo esta barra y sobre ella están actuando varias fuerzas. Cada fuerza quiere hacer girar este cuerpo, entonces cada fuerza quiere generar un momento. Entonces la fuerza 2 va a generar un momento, la fuerza 1 va a generar un momento, la fuerza 4 va a generar un momento y la fuerza 3 va a generar un momento. Por ello el momento resultante va a ser la suma de todas estas fuerzas, ¿no? Momento 1 más momento 2 más momento 4 más momento 3. A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejercicio. Me pide determinar el módulo del momento producido por la fuerza F sobre la barra con respecto al punto O. Recordar que el momento se mide en newtons por metro. Entonces tengo esta fuerza F que vale 10 newton. Me doy cuenta que esta fuerza de acá es perpendicular. Es perpendicular porque está formando un ángulo de 90 grados. Entonces ya sabemos que el seno de 90 es 1. Simplemente el momento sería fuerza por distancia. He prolongado esta fuerza para que se note que de este punto O hasta aquí es 3 metros. Por lo tanto, mi momento va a ser fuerza por distancia. Momento, fuerza por distancia, 10 por 3, 30 newtons metro. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Me dice determinar el momento producido por esta fuerza F sobre la barra con respecto al punto A. Entonces, este es mi punto A. Y me dice que la longitud de la barra es 10 metros. Entonces, si de aquí a acá vale 2, de aquí a aquí vale 2, 2 más 2, 4. ¿Cuánto falta para 10? Falta 6. Entonces, de ahí a ahí es 6. Entonces, desde este punto a acá son 6 metros. Fuerza 4. Momento, fuerza por distancia, ya que tengo un ángulo de 90 grados, su seno es 1. 4 por 6, 24. ¿Cuánto es mi momento? 24 newton metro. Ahora veamos este otro ejercicio. Me dice, determina el módulo del momento resultante sobre la barra ingrávida con respecto al punto O. Si la barra es ingrávida significa que no tiene peso. Entonces, este va a ser mi punto de giro, el punto O. Me doy cuenta que tengo fuerzas hacia arriba, Entonces, estas las tienden a hacer girar así. Como vemos la flecha azul, así lo quiere hacer girar. Sentido antihorario. Mientras que esta fuerza lo quiere hacer girar así en sentido horario. Entonces, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Nos damos cuenta que todas estas fuerzas son perpendiculares, con ángulo de 90 grados. Entonces ya sabemos que el seno es 1. Por lo tanto, momento simplemente va a ser fuerza por distancia. Entonces hallamos momento resultante, momento de F1 más momento de F2 más momento de F3. Siempre momento de F1, como está girando en sentido horario, positivo, 10 por 1, respecto al punto de giro, ¿no? La distancia, 1 metro, 10 por 1 metro. Momento de F2 va a ser también 10, porque esa fuerza es 10, por la distancia. 4 más 4, 8, más 1, 9. 10 por 9 metros. Y momento en F3, en giro negativo, giro horario, le pongo menos, ¿sí o no? 4 porque es la fuerza, y 5 por la distancia. 1 más 4, 5. 4 por 5, entonces de ahí sale lo siguiente. 10 por 1, 10. 10 por 9, 90. 4 por 5, 20. Entonces tengo 10 más 90, 100. 100 menos 20, 80. Entonces el momento resultante nos resulta 80 newtons metro.
Este otro ejercicio me dice, determina la masa del bloque M en kilogramos si la barra homogénea es de 10 kilogramos y 2 metros de longitud. Se mantiene en equilibrio. Considera la cuerda ideal. ¿Qué significa esto? Que no le demos peso. Deberían decir la polea, mejor dicho, ¿no? La polea es ideal, no tiene peso y buenas cuerdas. Los jóvenes, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de todo esto. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Nosotros sabemos que peso es masa por gravedad. Ahora, esta tensión, como es lo mismo que el peso, ¿sí o no? Ya que todo está en equilibrio. Entonces, en vez de ponerle T, le he puesto masa por gravedad también porque es la misma tensión. Tensión es igual a masa por gravedad. A su vez, como es la misma cuerda, polea fija, se reparte. Esto también va a ser masa por gravedad, o sea, la misma tensión. Nos dicen que la barra es homogénea y justo en el medio de la barra estamos poniendo su peso. Como la barra mide 2 metros, 1 metro acá, 1 metro acá. Ahora, la barra tiene 10 kilogramos de masa, 10 por 10, peso 100 newtons. Me doy cuenta que sobre esta barra hay dos fuerzas que la quieren hacer girar. El peso mismo, que las quiere hacer girar en sentido horario, y esta fuerza de acá, que es la tensión, que al mismo tiempo es mg, la quiere hacer girar en sentido antihorario. Este es mi eje de giro. En este caso voy a aplicar segunda condición de equilibrio, porque tengo varias fuerzas que quieren hacer girar este cuerpo, pero a su vez este cuerpo no gira, está en equilibrio. La suma de momentos debe ser igual a 0. Entonces, el momento que genera 100 newtons con el momento que genera esta tensión, que es mg, es igual a 0. Entonces, este tiene sentido de giro negativo, ya que está en sentido horario. Entonces le voy a poner menos 100. Menos 100 por 1, que es su distancia al punto de giro. Y este tiene sentido de giro positivo, sentido horario. Entonces le voy a poner mg nomás por la distancia, 2. Entonces, simplemente g es gravedad. 10, ¿sí o no? Tengo 10 por 2, 20 y tengo menos 100 porque 100 por 1 es 100. Y voy a tener que 100 pasa al otro lado como positivo y me queda 20 por m es igual a 100. Este 20 pasa a dividir. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 5 kilogramos. Y esa sería mi respuesta. Ahora veamos este ejercicio. Me dice, una persona de peso W camina sobre una tabla homogénea, como se muestra en la figura. ¿Qué distancia máxima va a avanzar a partir de este punto O, para que la tabla continúe en equilibrio? Peso de la barra 3W. Entonces este punto de acá lo voy a tomar como mi punto de giro. Como todo esto va a estar en equilibrio, tengo que aplicar segunda condición de equilibrio, ¿sí? Entonces la suma de momentos debe ser 0. A su vez, esta barra mide L. Entonces el peso de la barra va a estar en la mitad, ya que su peso de la barra es 3W. Entonces el peso va a estar justo en L medios. Por ello acá he puesto el peso de la barra en la mitad. L medios, pasa por ahí. Ahora, desde este punto que le estoy llamando B hasta O, vale 7L sobre 12. Y desde O hasta esta persona, vale X. Esta persona tiene un peso W. Entonces, acá estoy poniendo el peso de la persona como W. Si toda la barra mide L y de B a O mide 7L sobre 12, entonces el segmento de O a hasta que termine debe ser la diferencia. L menos 7L sobre 12. Entonces, OA ¿cuánto vale? Vale 5L sobre 12. Entonces, para evitar trabajar con fracciones, voy a multiplicar a todo por 12. Esta distancia ya no va a ser L, va a ser 2L. Y la mitad será 6L, 6L. Entonces acá dice, inteligentemente, multiplico a todo por 12 para no trabajar con fracciones. Entonces, el peso de esa barra va a estar acá, en la mitad de la nueva barra. La nueva barra mide todo 2L. La mitad, 6L, 6L. Ahora, desde el peso hasta el punto O, como sé que todo esto mide 7, tiene que ser L. Recordemos que este era 7L sobre 12, pero al multiplicarlo por 12, todo esto vale 7L. A su vez, todo OA vale 5L. Entonces yo me doy cuenta que esta fuerza de acá, de la persona, está tratando de hacer girar esta barra en este sentido. Así, sentido horario, forma negativa. Mientras que este peso de acá le está dando la contra. Así, en sentido antihorario, sentido positivo. Entonces yo al sumar estos momentos tiene que ser 0, ya que todo está en equilibrio. ¿Cuánto es la distancia? Un L. 3W por L más este negativo menos W por X. Todo esto es igual a 0. W con W se va a ir. Y me va a quedar que X es igual a 3L. Ahora, esta distancia sería 3L, pero yo recuerdo que a todo lo multipliqué por 12. Para que todo regrese a la normalidad, a todo lo tengo que dividir entre 12. Entonces 3L entre 12 me va a salir L cuartos. Y esa sería mi distancia real.
X vale L cuartos. Veamos este otro ejercicio. Me dice calcular el momento de la fuerza F, que vale 40 newtons, con respecto al punto B. Entonces el punto B va a ser mi punto de giro. Entonces acá está esta fuerza, que vale 40 newtons. ¿Cuánto es la distancia? 3 metros, ¿sí o no? ¿Cuánto es mi ángulo? 30. Fórmula, momento por distancia por el seno del ángulo. En este caso ya no es una fuerza perpendicular, tengo que tomar el seno de este ángulo. Fuerza 40, distancia 3 metros, seno de 30, 1 medio, 0,5. 40 por 3, 120. 120 entre 1 medio, 60 newtons metro. Entonces este es mi momento, 60 newtons metro, la E. Veamos el siguiente problema. Me dice, la barra uniforme y homogénea pesa 40 newtons. Calcular el peso de Q. Esto vendría a ser Q. Para que esta barra permanezca en posición horizontal. ¿Qué nos quiere decir? Que no se está moviendo, no está girando. Entonces, aplicamos segunda condición de equilibrio. Suma de momentos igual a 0. Ponemos primero el peso de esta barra. Estoy poniendo aquí en rojo. El peso tiene que pasar por la mitad. Toda la barra mide 4, como estamos dando cuenta. Acá mide 1 y acá mide 3. Por lo tanto, esto va a pasar por la mitad. De aquí hasta acá debe ser 2 y de acá hasta acá va a ser 2. ¿Ok? El peso de esa barra es 40 newtons. Acá me lo están diciendo. Ahora, ¿qué más voy a poner acá? El peso de Q. ¿Ok? Este es el peso de Q, lo que me están pidiendo. A su vez, como les dije, toda esa barra mide 4 metros. Entonces, de aquí hasta acá 2 metros. Por ende, este pequeño espacio es 1 metro. Y de aquí a acá es 2 metros. Esta fuerza F vale 200. Entonces la voy a poner, ahí está, 200 newtons. Ahora, como todo está en equilibrio, la suma de momentos debe ser 0. Entonces, este es mi punto de giro. La distancia es 1. Fuerza perpendicular. 200 por 1. Momento es igual a 200 por 1. Esta está haciéndolo girar hacia arriba. Sentido antihorario, positivo. 200 por 1. Siguiente. Esta fuerza lo quiere hacer girar hacia abajo. Sentido negativo. Menos 40 por 2, porque la distancia es 2. La que sigue, el peso de Q. Esta también lo quiere hacer girar hacia abajo, sentido negativo, sentido horario, menos W por Q por 4 metros. Todo eso debe sumar 0. 200 por 1, 200. 40 por 2, 80. 200 menos 80, 120. WQ por 4, WQ por 4. Todo esto es igual a 0. Este pasa al otro lado como positivo y me queda WQ por 4 es igual a 120. Hay que darnos cuenta de algo, ¿no? Estamos trabajando con metros. 1 metro, 2 metros, 4 metros. 2 metros, al pasar al otro lado, se van a ir. Se van a dividir, metro con metro se va. Ahora, este 4 pasa al otro lado a dividir. 120 entre 4, el peso de Q es 30 newtons. Y esa sería mi respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería toda la clase. Suerte en sus exámenes. Y acá les dejo el meme de momentos. Nos vemos.